Hola amigos, espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida al desarrollo del curso BBC Learning English Medium Level. Vamos a continuar con la actividad número 2, correspondiente a la sesión 2 de la unidad 1, en la que hemos estado trabajando revisión de los tiempos presentes, simple, continuo y perfecto. Comencemos. Activity 2, Form Review. Actividad 2, revisión de la estructura. Get the form right. Encuentra la estructura correcta. So you know present simple, continuous, and perfect tenses have different meanings. Entonces sabes que los tiempos presente simple, continuo y perfecto tienen significados distintos. But do you know how to make the correct forms? Pero ¿sabes cómo construir las formas correctas? Now it's time to do a test on these three tenses. Ahora es tiempo de hacer un examen sobre estos tres tiempos. Complete the activity. To do, para hacer. Married couple Karen and Carl are going to drive to Carl's parents' house today. La pareja de casados Karen and Carl van a manejar a la casa de los papás de Carl hoy. We join them in the kitchen in the morning as they are getting ready for the long journey. Nos unimos a ellos en la cocina en la mañana mientras ellos se están alistando para un viaje largo. Things are a little tense. Las cosas están un poco tensas. As they talk, there are lots of examples of the different verb tenses we are reviewing. Mientras ellos hablan, hay bastantes ejemplos de los diferentes tiempos de los verbos que estamos revisando. Can you pick the right forms to complete their sentences? Puedes elegir las formas correctas o las estructuras correctas para completar sus oraciones. Question 1 out of 10. Pregunta 1 de 10. Karen, morning. What are you doing? What are you do? What do you doing? Bueno, primero identifiquemos que nos presentan el verbo principal con ing y nos están presentando el verbo to be en presente. Entonces, eso ya nos hace pensar que están buscando una oración en presente continuo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta para el presente continuo? El verbo to be está bien conjugado en estas dos, pero aquí no aparece. Entonces, deberíamos descartar de primerazo la última, porque si tenemos el verbo auxiliar do, el verbo principal no puede llevar ing. Y en los otros dos casos, si tenemos el verbo to be, luego debería aparecer el verbo principal con ing y acá no la tiene. Entonces, la respuesta correcta debe ser esta. What are you doing? Chequeamos y nos dicen, well done, bien hecho. That's the present continuous tense. The form for positive sentences is subject plus am/is/are plus verb hyphen ing. Bien hecho, esto está en presente continuo y la forma para la oración afirmativa es el sujeto más el verbo to be conjugado am, is o are más el verbo principal con ing. Entonces quiero que estudiemos esta oración con nuestra herramienta. Vamos aquí a nuestra herramienta, vamos al menú y vamos al presente continuo. La oración es ¿qué estás haciendo? El sujeto, tú, inmediatamente la hoja nos pone el verbo to be conjugado para tú. You are. El sujeto es el mismo pronombre personal, you are, y que nos indica la hoja que va el verbo principal más ing. Doing.
Entonces, en esta hoja, como ya saben, colocamos el sujeto, el verbo auxiliar se coloca automáticamente y va conjugado automáticamente dependiendo del pronombre personal que yo estoy eligiendo. Y el verbo principal lo coloco yo colocándole ing, que es el participio presente del verbo, y le da la terminación ando, endo. ¿Qué estás haciendo? En este caso, you are doing corresponde a la oración afirmativa. Tú estás haciendo y no hay un predicado porque no sabemos qué está haciendo. Podríamos colocar ahí cualquier cosa, pero en este momento no hay predicado. Entonces la pregunta sería colocando la palabra interrogativa what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Continuemos. Segunda, Carl an omelette for your breakfast. Y nos dan las opciones. I cook an omelette for your breakfast. Am cook an omelette for your breakfast. I am cooking. Lo primero que debemos pensar es que la pregunta estaba en presente continuo. Lo más lógico es que la respuesta vaya en presente continuo. Si es presente continuo, la de la mitad ya está mal porque si tenemos el verbo to be, debería ir el verbo principal con ing. I am cooking. Y I cook sería presente simple. Y acordémonos que en esta sesión aprendimos que el presente simple es para acciones que se ejecutan frecuentemente. Para las acciones que se están ejecutando en este momento es el presente continuo. Entonces sería I am cooking. I am cooking an omelette for your breakfast. Estoy cocinando un omelette para tu desayuno. Y termina diciéndole cariño, darling. Nos dicen well done, bien hecho, y nos indican cuál es la estructura de las oraciones afirmativas en presente continuo que lleva el sujeto, el verbo to be conjugado para la persona que corresponda y el verbo principal con ing. Entonces vamos a desarrollar esta oración con nuestra herramienta. Yo estoy cocinando un omelette para tu desayuno. Primero, el sujeto, I, que es el mismo pronombre personal, automáticamente puso el verbo auxiliar to be, am, para primera persona, I am, y el verbo principal, cooking. Yo estoy cocinando, y luego tiene el complemento, an omelette for your breakfast. I am cooking an omelette for your breakfast. I am cooking an omelette for your breakfast. Y faltaría coma, darling. I am cooking an omelette for your breakfast, darling. I'm cooking an omelette for your breakfast, darling. Siguiente. La pregunta 3. Why do you always? Y nos piden que seleccionemos doing, do o to do. Bueno, esta, como lo dijimos en la pregunta anterior, el presente simple se utiliza para acciones que se ejecutan frecuentemente. Cuando decimos always, quiere decir siempre. Y estamos preguntando con el verbo auxiliar do, entonces el segundo do no puede llevar ing porque sería presente continuo, no puede llevar infinitivo porque aquí aparece el verbo auxiliar. Entonces tiene que estar el verbo en su forma básica, como lo dice la regla del presente. Why do you always do this when we are in a hurry? ¿Por qué siempre haces esto cuando estamos deprisa? We are leaving in 10 minutes. Estamos partiendo en 10 minutos. Well done. Nos dicen que bien, que las oraciones afirmativas del presente simple usan la misma forma que el infinitivo sin to. O sea que el verbo lleva la misma forma del infinitivo to do, pero sin el to. O sea, solo do. Para
los sujetos I, you, we, and they, para los pronombres personales I, you, we, and they. Entonces, vamos a desarrollar esta oración con nuestra herramienta. Why do you always do this? Podemos obviar el resto de la oración por el momento o ponerlo. Entonces, vamos aquí al presente simple porque siempre haces esto. Entonces, ¿quién lo hace? El sujeto you, que es el mismo pronombre personal you. El verbo principal do, que para tercera persona sería does. Y you do this. Entonces, la oración afirmativa sería you do this. Tú haces esto. Y la pregunta, why, ¿por qué? Why do you do this? ¿Por qué haces esto? Luego, ¿qué sigue? Estamos utilizando el adverbio always, que modifica al verbo do. Siempre lo haces. Entonces, why do you always va antes del verbo always. Always. You always do this. Tú siempre haces esto. Why do you always do this? Porque siempre haces esto. Ahora, también podría colocar el resto de la oración y pegarlo acá. Why do you always do this when we are in a hurry? Porque siempre haces esto cuando estamos deprisa. Quitémosle esta interrogación porque aquí la pone automáticamente la herramienta. Why do you always do this when we are in a hurry? ¿Por qué siempre haces lo mismo o esto cuando estamos deprisa? Nos vamos en 10 minutos. Continuemos. Carl dice, no, we've got lots of time. No, we've got es presente perfecto, we have got. Y es una manera de decir tenemos. We've got, tenemos, lots of time, mucho tiempo. I know a really quick route through South London. Yo conozco una ruta realmente rápida a través de el sur de Londres. You know, y nos piden seleccionar. I've lived, I live. Entonces, él dice, tú sabes, luego dice, in London all my life, en Londres toda mi vida. Entonces, nos piden decir, tú sabes que I've living es algo que no tiene ningún sentido porque si el verbo auxiliar es have, es presente perfecto, el verbo principal llevaría ed, la descartamos. Quedaría entre I've lived y I live. Ambos casos gramaticalmente estarían bien, pero I've lived es presente perfecto y sabemos que en este caso hablan de algo que viene desde el pasado y aún está vigente. You know, I've lived. Tú sabes que yo he vivido en Londres toda mi vida. No podemos decir yo vivo en Londres toda mi vida. Entonces vamos a seleccionar I've lived. Yo he vivido en Londres toda mi vida. I've lived in London all my life. Nos dicen, bien hecho. Las otras dos opciones no son ejemplo del presente perfecto. Entonces, vamos a escribir I've lived in London all my life. Vamos al menú, vamos al presente perfecto y colocamos yo he vivido en Londres toda mi vida. El sujeto es I, que es el mismo pronombre personal, automáticamente nos pone el verbo auxiliar para I have. El verbo principal lleva ed porque es el participio pasado del verbo, que en este caso es un verbo regular, lived. I have lived in London all my life. I have lived in London all my life. I've con contracción, I've lived in London all my life.
Aprovechemos para hacer un repaso de la preposición in. Escribimos in London. Vamos aquí al menú, vamos a la parte de preposiciones. Acuérdense que las preposiciones las vimos en la lección 14, pueden revisar esa lección a través de este hipervínculo y vemos que en puede ser at, on, in. In está el caso de in the room, in the building, in the car, in the truck, in a city, in a country. ¿De acuerdo? Entonces, para una ciudad y para un país se utiliza in. Como es Londres, estamos utilizando in London. Volvamos al presente perfecto y vemos aquí. Yo he vivido en Londres toda mi vida. I've lived in London all my life. I've lived in London all my life. Continuemos. Karen, but it's Saturday morning. Y nos dan tres opciones, pero es sábado en la mañana. Y las tres opciones que nos dan son Have you ever tried? ¿Alguna vez has tratado? La siguiente que está en pasado simple la pregunta porque tiene el verbo auxiliar do en pasado. Did you ever tried? Está mal porque cuando aparece el verbo auxiliar del pasado, el verbo principal tiene que estar en su forma básica, try, no try it. Entonces esta está mal, no se puede dejar el pasado. Y had you ever tried es pasado perfecto, que está bien gramaticalmente, pero es alguna vez habías manejado a través de Londres un sábado. Entonces, como la acción de haber tratado es vigente hasta el día de hoy, porque están discutiendo si va a ser capaz o no de llegar, la pregunta correcta es en presente perfecto. ¿Alguna vez has tratado de manejar en Londres un sábado? Entonces dejémosla aquí. Have you ever tried? En Londres un sábado en la mañana. We have to leave in a few minutes. Tenemos que salir en unos cuantos minutos. Nos dicen que está bien hecho y que la forma afirmativa de la pregunta en el presente perfecto es el verbo auxiliar más el sujeto más el pasado participio del verbo. Entonces, vamos a realizar esta pregunta en nuestra herramienta. Aquí estamos en presente perfecto. Has intentado manejar en Londres un sábado, coloquémosle la tilde, un sábado en la mañana. Entonces el sujeto es you, que es el mismo pronombre personal. You. You have el verbo to try en pasado participio, try it. Have you tried to drive through London on a Saturday morning? A ver. Have you ever tried driving through London? Y aquí yo coloqué to drive y no está mal. Cuando tenemos dos verbos juntos, el primer verbo va conjugado de acuerdo al tiempo en el que estemos trabajando y el segundo verbo va en infinitivo. Y el verbo en infinitivo se puede lograr de dos maneras, con to drive, o con ing, try driving. Entonces, como ambas maneras son correctas, está bien como lo escribo, pero lo vamos a dejar como está en la página, driving. Y aquí me faltó la R de through. Driving through London on a Saturday morning. Entonces, como les he explicado antes, la herramienta, una vez yo coloco los elementos de la oración, organiza automáticamente todas las oraciones. Esta es la parte de la pregunta afirmativa. Have you tried driving through London on a Saturday morning? Have you ever? Ahora, tenemos un adverbio que modifica al verbo try y es alguna vez y va antes del verbo. Entonces basta con ponerlo aquí antes del verbo. Ever tried. Have you ever tried driving through London on a Saturday morning? Have you ever tried driving
through London on a Saturday morning? ¿Alguna vez has tratado de manejar infinitivo a través de Londres en un sábado en la mañana? ¿Un sábado en la mañana? Ojo aquí, como les expliqué anteriormente, ing, que es el pasado participio del verbo, si está el verbo to be, le da la terminación ando al verbo. Pero si está después de otro verbo, inmediatamente después de otro verbo, hace que el segundo verbo esté en infinitivo. Podríamos decir try to drive or try driving. Continuemos. Dice, but I've just started cooking. I've just started. I've starting just. Bueno, aquí I've starting la descartamos porque si tiene ing y antes de eso está el verbo auxiliar, tendría que ser el verbo auxiliar to be, entonces la rechazamos. I've just start, si tenemos el verbo to have, que es del presente perfecto como verbo auxiliar, el verbo principal debería estar en pasado participio con ed started, entonces la rechazamos y nos queda I've just started. I've just started, justo he comenzado. Y el segundo verbo con ing está en infinitivo, a cocinar. Entonces, justo he comenzado a cocinar o simplemente apenas comencé a cocinar. This omelette is going to be great. Este omelette va a ser, is going to, va a ser grandioso. Entonces, vamos a escribir esta oración en nuestra herramienta. I've just started cooking. Justo, justo he comenzado a cocinar. El pronombre personal I del mismo sujeto I have just, justo, start. En este caso, el adverbio va antes del verbo, just started. Cooking lleva ing porque está en infinitivo el verbo. I have just started cooking. I've just started cooking. I've just started cooking. Justo he comenzado a cocinar. Y luego dice que el omelette va a estar grandioso. Nos dicen que está bien y nos explican de nuevo cómo es la forma del presente perfecto, en este caso para la oración afirmativa. I've just started cooking. Continuemos. Karen, never mind that. No importa eso. And I hope you got them a present. Y espero que tú les hayas comprado. Acuérdense que el verbo get tiene muchos significados en este contexto. Cuando utilizamos get them a present es comprarles un presente, un regalo. Just not fish. Este just not fish con tal que no sea pescado. Y luego dice they do eat fish. A ver, en el presente simple, si utilizamos el verbo auxiliar en una oración afirmativa, es correcto si queremos hacer énfasis. They do eat fish, quiere decir ellos sí comen pescado, pero ella le está diciendo que no. Entonces no podemos decir que sí comen pescado, sino más bien que ellos no comen. El they don't eating está mal gramaticalmente, porque si lleva ing después del verbo auxiliar, el verbo auxiliar debería ser to be y no el verbo auxiliar del presente do. Entonces dejamos they don't eat, que es, digamos que una condición permanente, ellos no comen pescado. They don't eat fish. I emailed you about that. Te envié un correo electrónico sobre eso. Entonces, they don't eat fish. Vamos a realizarla en presente simple y colocamos. Ellos no comen pescado. El sujeto they, que es el mismo pronombre personal they. El verbo principal to eat en su forma básica sin el to, eat. Para tercera persona, eats. Fish. They eat fish. Ellos comen pescado. Y la oración negativa, que esta hoja la elabora automáticamente, lleva el no después del verbo auxiliar do. They do not eat fish. They don't eat fish. They don't eat fish.
Revisamos la respuesta, dice bien hecho para el presente simple. Hacemos las preguntas y las negativas con do o das más el infinitivo sin usar el tú. Continuemos. Pregunta 8 de 10. I bought some lovely smoked salmon. Yo compré un salmón ahumado y este lovely, bueno, en este caso lovely es hermoso, pero como estamos hablando de comida, delicioso, genial, bueno, cualquier calificativo que se le pueda aplicar a una comida. Some lovely smoked salmon. I don't checked my email every minute. Entonces aquí este every minute quiere decir que hay una frecuencia. Cuando hacemos actividades con cierta frecuencia, utilizamos el presente simple. I don't check. Además que aquí está el verbo auxiliar del presente, do not, don't. Entonces, no hay otra sino utilizar el verbo en su forma básica. ING sería para infinitivo o para el presente continuo y ed, que es el pasado participio, sería para el presente perfecto. I don't check, no reviso mi correo electrónico cada minuto. I don't check my email every minute. I didn't see it, yo no lo vi. Chequemos y dice bien hecho. Hacemos preguntas y oraciones negativas con do o das más el infinitivo sin el tú. Entonces, yo no reviso mi email cada minuto. Yo no reviso mi correo electrónico cada minuto. ¿Quién es el sujeto? Yo, que es el mismo pronombre personal. Check, revisar. En el caso de tercera persona, checks my email every minute. Cada minuto. I check my email every minute. Yo reviso mi email cada minuto. Y I don't check my email every minute. Esta es la que corresponde al ejercicio. No reviso mi correo electrónico o mi email cada minuto. I don't check my email every minute. I didn't see it. No lo vi. Continuemos. Y bueno, nos faltan dos. La 9. Karen dice, why have you never checked? Why do you never check? Why are you never checked? Entonces, primero, si tenemos el verbo to be, debería ser ing, descartamos. Luego, why have you never checked? Or why do you never check? En este contexto, colocamos el presente simple, porque la oración es ¿por qué nunca revisas tus emails? No porque nunca lo has revisado, porque si utilizara el presente perfecto acá quiere decir que nunca en la vida lo ha revisado hasta ese momento. Mientras que el otro es una exageración y lo que dice es que siempre se le olvida revisar el email. Why do you never check your emails? Forget it, le dice olvídalo. We have to leave now. Tenemos que irnos ahora. We can eat the salmon on the way. Podemos comernos el salmón en el camino. Revisemos y es correcto. Entonces vamos a desarrollar esta pregunta con la herramienta. ¿Por qué nunca revisas tu email? El sujeto es you, que es el mismo pronombre personal, el mismo verbo check y aquí es your email, tu correo electrónico. La oración, la pregunta sería, ¿do you check your email? ¿Revisas tu correo? Y la pregunta negativa, don't you check your email? ¿No revisas tu correo? Si yo le coloco antes del verbo el adverbio never, nunca, la pregunta que debo utilizar es esta, why do you never check your email? No esta porque aquí habría una doble negación. Entonces trabajamos es con esta, why do you never check your email? ¿Por qué nunca revisas tus correos? Tu correo o tus correos. De acuerdo, continuemos. La última, but the omelette
I haven't yet finished. I haven't finished yet. I haven't finished yet. ¿Cuál es? Entonces, es una acción que comenzó en el pasado y que aún no se ha terminado. Presente perfecto en las tres. Estamos bien. I haven't finished está mal porque en el presente perfecto el verbo lleva ed, que es participio pasado, no es esta. Y la otra es I haven't yet finished o I haven't finished yet. Es esta porque en este caso el adverbio yet va después del verbo finished. Finished yet. I haven't finished yet. Aún no he terminado. Hey, come back. Nos dicen que está bien. Esta no la vamos a desarrollar en la herramienta porque ya hicimos varios ejercicios. Si quiero recordarles que si quieren hacer un repaso del presente simple y de los verbos regulares e irregulares pueden acceder a través de este link. Y asimismo, para los otros tiempos, pueden acceder a través de los links que hay en cada pestaña. Y esta herramienta, como bien saben, está disponible para descarga gratis en los comentarios de este video en YouTube. Entonces, amigos, espero que les haya gustado la lección. Si aún no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse y compartan esta información con quienes podrían encontrarla de utilidad. Entonces, en la siguiente lección, continuaremos con los otros ejercicios. Hasta la próxima, amigos.